El acta de la sesión número 24 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones, y la número 25 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta, perdón. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 18.153 del Secretario General en ejercicio de la Corporación, de fecha 15 de marzo, en respuesta al oficio 43, por el cual comunica que la Cámara de Diputados acordó remitir a esta comisión los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable a delitos cometidos contra miembros del Cuerpo de Bomberos, de los servicios de urgencia o emergencia, fiscales del Ministerio Público, funcionarios de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones correspondiente al boletín 15.236-07, y el proyecto que modifica cuerpos legales que indica para tipificar los delitos de homicidio de bombero en acto de servicio y de daños contra vehículos de emergencia, y restringe los requisitos para el acceso a penas sustitutivas correspondiente al boletín 15.460-07. En segundo lugar, proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Cifuentes, Aedo, Barría y Camaño, que modifica el Código del Trabajo en materia de protección del empleo de los bomberos, correspondiente al boletín 15.743-22. En tercer lugar, una moción de los diputados señores Cifuentes, Bobadilla, Borges, Oyarzo, Ratket y Videla, que modifica el decreto ley número 1757 del año 77, relativo a accidentes o contraer enfermedades en actos de servicio y actividades relacionadas, correspondiente al boletín 15.748-22. En cuarto lugar, carta al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 17 de marzo, mediante el cual comunican que la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara Román, no podrá asistir a la sesión de hoy debido a actividades agendadas con anterioridad en el Congreso. Y finalmente, carta de la Subsecretaría del Trabajo, de fecha 20 de marzo, por la cual excusan la asistencia al Subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo, debido a compromisos agendados previamente. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. En puntos varios se ofrece la palabra. Sí, perdón, también viene... Sí. Acaba de llegar un reemplazo temporal del diputado Bobadilla por el diputado Borges, sin perjuicio que me han informado que se va a presentar a la sala y con carácter permanente. No tenemos que esperar que nos llegue el oficio. ¿Qué hacemos entonces? Es temporal por hoy día. Ah, ya. No temporal. Está aprobada, digamos. Claro, ¿Ah? exactamente. Muy bien. Vamos a ver si pasamos la duda. Eso es. Muy bien, en puntos varios se ofrece la palabra. Yo tengo uno y quiero ver si puedo solicitar su unanimidad. Yo voy a presentar la renuncia a la presidencia de acuerdo al acuerdo administrativo que está vigente por una parte importante de los integrantes de esta Cámara. Y me gustaría, yo sé que el reglamento establece que se tiene que votar por la sucesión en la siguiente sesión ordinaria, pero también la secretaria me indica que si tenemos la unanimidad podemos votar inmediatamente el reemplazo. No, lo que yo decía, lo que pasa es que presentada su renuncia, tenemos que esperar 45 horas la sesión ordinaria para votar su renuncia, y después otra 45 días, o sea, 45 horas para votar el nuevo presidente. Yo había dicho que en la sesión siguiente, que va a ser en abril, si hay acuerdo de la comisión, se votará su renuncia e inmediatamente la elección del nuevo presidente, si le parece. O sea, sigo todavía de presidente. ¿Cómo se llama ahora el presidente? No. Pero estoy tratando de identificar el nombre. ¿Cómo sería presidente? ¿Como Guaidó? No, por el contrario. Diputado, tiene la palabra. Presidente, hay un dicho muy popular, que en pedir no hay engaño. Decir lo siguiente, yo, y tengo entendido que mi colega también, hemos pertenecido por varios periodos a esta comisión, la Comisión de Bomberos, que se le cambió el nombre, que la verdad yo nunca compartí. Había una tradición, y creo que le hizo muy bien a esta comisión, en que las presidencias eran por acuerdos transversales, no solo de un sector político, y nunca tuvimos votación, siempre fue por acuerdos amplios.
Y yo los invitaría al oficialismo a que nos demos un tiempo, se den un tiempo y pensemos en esa opción de recuperar esta tradición que le hizo muy bien a esta comisión, en donde se privilegió siempre los acuerdos. Es más, y aquí el abogado Recio puede dar testimonio de ello, quizás prácticamente el 100% de las votaciones de proyecto eran por unanimidad. Entonces yo creo que fue una buena práctica en el pasado, y a lo mejor sería bueno intentar recuperar, ¿ya?, esa tradición, de tal manera de que podamos ir alternando los distintos sectores políticos, y creo que daríamos una señal potente en que en esta comisión la cuestión política queda fuera de la sala y privilegiamos a esta noble institución, porque creo que en el pasado, como digo, nos dio muy buenos resultados. Lo planteo, presidente, para el análisis de ustedes. Diputado. Bueno, hay un par de semanas para considerarlo. Sin embargo, debo insistir en que nosotros tenemos un acuerdo también, y eso es también parte, digamos, de la caballerosidad, digamos. El cumplir acuerdos forma parte, al menos en mi concepción, una cuestión fundamental en la política, digamos, y en cualquier actividad de la vida, pero tenemos 2 semanas de por medio todavía para considerar. En la orden del día, entonces, esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Oyarzo, Camaño, Cifuentes, Guzmán, Pulgar, Rivas, Vinter, y de las diputadas señora señora Cariola, Medina y Pérez, doña Joana, que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos. Boletín número 15.740-22, en primer trámite constitucional y reglamentario. Asisten el director del trabajo, don Pablo Centeno Muñoz, quien asiste en representación de la señora ministra del Trabajo y Previsión Social, junto a su jefa de gabinete, la señora Claudia Salgado, y el periodista señor Eduardo Galvez, quienes entiendo nos acompañan por Zoom. ¿Está usted aquí, perdón? Pablo Centeno, don Eduardo y doña Claudia también. Muchas gracias, qué bueno que estén aquí personalmente, muchas gracias. Hay una asesora por Zoom, ahí está. Está también la asesora legislativa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la señora Silvana Guzmán, que ella sí está por vía Zoom, ¿no es cierto? Muy bien, bienvenida. El presidente nacional de la Junta Nacional de los Cuerpos de Bomberos de Chile, don Juan Carlos Fil, quien asiste junto a la secretaria nacional, Valesca Acevedo, que no pudo llegar, parece, y el tesorero, que tampoco vino, porque se quedó contando la plata. El asesor jurídico, don Fernando Recio, sí está con nosotros, que ya es parte integrante permanente de esta comisión. Sí, el jefe de gabinete, don Álvaro Barraza, el abogado Cristian Fuentes, no, el abogado Carlos Acuña, tampoco, y la periodista el periodista Alejandro Jara Figueroa, tampoco está. Muy bien. Entonces comenzamos con la presentación del director del trabajo, don Pablo Centeno, a quien agradecemos nuevamente, porque quiero decirlo, la voluntad que demostró ayer. Tuvimos ayer una disculpa de la ministra del Trabajo, y él asumió de un día para otro su representación, así es que le agradecemos particularmente su disposición, estimado director. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes, y también a los representantes, ¿cierto?, de las organizaciones de los cuerpos de bomberos. Señalar la excusa de la señora ministra. Ustedes saben, ella está muy comprometida con la protección de los derechos de los bomberos de nuestro país. Hemos estado en permanente actividad desde las distintas emergencias que hemos vivido, con ribetes de magnitud importante, digamos, tanto en Valparaíso como ahora en el sur de nuestro país, muy atentos a los problemas y las consecuencias laborales que han surgido en algunos casos. Y en ese sentido, simplemente no pudo estar el día de hoy porque, como ustedes saben, estimados diputados y diputadas,
estaba agendada la votación de la reducción de la jornada laboral en la sala del Senado, y también nuestro subsecretario Giorgio Bocardo le tocó estar también participando de esa discusión. Así que en ese sentido, en ningún caso su no asistencia implica la no importancia y urgencia de avanzar en estas temáticas de protección, y por tanto me ha pedido, cierto, que la represente en la sesión del día de hoy. Señalar algunos datos importantes, yo creo que es más bien de contexto antes de ir a los temas del proyecto de ley. Como ustedes saben, nosotros desde el año 2012 tenemos un marco bien importante en la protección de los bomberos en nuestro país, que fue aprobado bajo la ley 20.564. Dicha norma, cierto, establece el marco general, digamos, de la regulación de la actividad, y establece, cierto, la creación de el registro nacional de bomberos voluntarios, que está a cargo, cierto, de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Y luego, desde el plano laboral, hay algunas normativas contenidas en el Código del Trabajo, que es bien importante destacar en la regulación específica. Lo primero es lo que toca básicamente algunas normativas vinculadas a la jornada de trabajo. El artículo 152 bis, si podemos avanzar una lámina, da cuenta, cierto, de aquellos trabajadores de los cuerpos de bomberos que viven, cierto, en las dependencias de su empleador, señalando en ese caso que les es aplicable, cierto, el inciso segundo del artículo 149 del Código del Trabajo, que como ustedes saben es la norma regulada en la normativa del contrato especial de trabajadoras de caso particular, donde se señala, cierto, que las trabajadoras de casa particular que viven, digamos, que trabajan y que viven, digamos, en el domicilio del empleador, tienen una jornada máxima de trabajo, ¿cierto?, regulándose también los descansos, y hace un reenvío a dicha norma. Por otro lado, también regula la situación de los trabajadores cuarteleros conductores de los cuerpos de bomberos que no viven en dependencias de su empleador, y también establece ciertos límites a la jornada de trabajo, ¿cierto?, de 12 horas diarias, estableciendo también las jornadas de descanso entre jornadas, que es básicamente una regulación que destacamos porque evidentemente hoy día en los marcos de un debate de jornadas es importante traer la colación y recordar que existen también estas normas de protección respecto a la modalidad de los dependientes trabajadores de los cuerpos de bomberos. Sin embargo, la normativa que hoy nos atañe básicamente es la que crea la ley 20.907, que es el artículo 66 cuáter, ¿cierto?, del Código del Trabajo, hoy día actual cuáter. En dicha ley era el 66 terno, luego hay una reordenación del Código del Trabajo que establece, ¿cierto?, la garantía, por decirlo de alguna manera, de los trabajadores dependientes que están regidos por el Código del Trabajo, por el estatuto administrativo o por el estatuto municipal, de ciertas garantías en el desempeño de sus funciones. Y se establece, cierto, que dichos trabajadores tienen la facultad de acudir a los llamados de emergencia ante los accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral. Esta es una norma muy importante porque establece, cierto, una garantía de protección frente a la ausencia que tiene que ocurrirse en el desempeño de las funciones, estableciendo en un primer término, cierto, que ese tiempo destinado a la atención de esa emergencia se considera trabajado para todos los efectos legales, no haciendo distingo alguno respecto de los efectos en el ámbito laboral y de seguridad y salud en el trabajo, y también de previsión social, estableciendo, cierto, que no puede ser el trabajador despedido ni constituye dicha ausencia una configuración de la causal del artículo 160, número 4, letra A, que como ustedes saben es la salida intempestiva, ¿no?, del lugar de trabajo como una causal objetiva de despido. En este caso se establece que dicha ausencia, producto de la atención, no puede ser una causal de despido, ni tampoco el fundamento de una investigación sumaria o un sumario administrativo, tratándose de funcionarios y funcionarias públicas regidos por el estatuto administrativo o, en su caso, por el estatuto municipal. La Dirección del Trabajo, ya, y en esto hay que reconocer doctrina de directores y directoras anteriores, en primer lugar delimitó, cierto, el sentido y alcance de la ley 20.907, en el dictamen 2880 de 31 de mayo del 2016, estableciendo, cierto, cuáles eran las facultades, cuál es el tiempo destinado a la atención de la emergencia, por qué, digamos, los efectos laborales que se producen en el ámbito de esta salida se debe considerar como tiempo trabajado para todos los efectos legales y que no configura la causal de despido del 160, número 4.
Y por otro lado, el dictamen 2888 del año 2020 estableció algunas precisiones más aún particulares a propósito de un dictamen que surge por la emergencia COVID-19 y que viene de alguna manera a profundizar esta garantía, señalando que el tiempo destinado a la atención de la emergencia, ¿cierto?, o del desempeño propiamente tal, no tiene límite en la cantidad de tiempo, y por tanto implica o comprende todo el tiempo que debe ser destinado por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos a la atención de la emergencia. Y además precisó que el concepto de emergencia que contiene el artículo 66 ter del Código del Trabajo no está limitado solamente a los incendios o accidentes, sino que también incluye a todos los siniestros en que sea necesaria la actuación del voluntario de Cuerpo de Bomberos, ya sea que tenga su origen en el ser humano o en un fenómeno de la naturaleza, y por tanto el deber de acudir a un llamado de emergencia abarca todo el siniestro que debe atender Bomberos de Chile, incluyendo eventuales acuartelamientos de la dotación para afrontar una emergencia sanitaria. Por último, el dictamen 548 de 31 de julio del 2017, con ocasión de los incendios forestales que afectaron a la zona centro del año 2017, señaló que la legislación laboral garantiza a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos que concurren a una emergencia la protección de su empleo, de sus remuneraciones, por el tiempo necesario para el que el bombero atienda la referida emergencia. Y el año 2022, el 18 de abril, se señaló desde otra perspectiva los efectos que pudiera producir en la organización de la empresa esta salida intempestiva por parte de los bomberos y bomberas, señalando que los efectos de la ausencia de la jornada de trabajo del dependiente voluntario del Cuerpo de Bomberos por causa de acudir a una emergencia o accidentes o incendios u otros tienen que ser previstos por el empleador. Lógicamente no puede trasladarse dicha responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones en el Cuerpo de Bomberos, señalando además que los efectos que la situación anterior puede producir en la ejecución de los trabajos contratados por el empleador con otras empresas o en la prestación de servicios a terceros corresponden a un ámbito de responsabilidad contractual o extracontractual del empleador, materia que no es competencia, por cierto, de la DT, pero que tampoco puede ser responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras que deben acudir a su labor, en este caso regulada en el artículo 66 quater. Ese es un poco el marco normativo actual vigente en el Código del Trabajo. Y respecto a la moción, evidentemente el Ejecutivo, y esto ya hablando en nombre de la ministra y del subsecretario, tiene una alta valoración por la protección. Entendemos que esta es una moción que viene a tratar de profundizar esta garantía protectora que se establece en el artículo 66 quater, y por cierto también un reconocimiento a la labor fundamental que cumplieron y que cumplen diariamente los bomberos en nuestro país. Y en ese sentido hay una opinión favorable a la posibilidad de legislar. Sin embargo, evidentemente hay algunas dudas o más bien inquietudes respecto al perfeccionamiento que pudiera sufrir esta moción, digamos, en el sentido de que nosotros sostenemos, y particularmente con la doctrina de la Dirección del Trabajo, ya sentada, como lo decía, en gestiones anteriores de otros directores y directoras, de alguna manera queda comprendido todo un tiempo necesario para atender el desempeño propiamente tal de la tarea, y en ese sentido nos parece que la garantía es lo suficientemente extensa si uno considera estos dictámenes de la Dirección del Trabajo, que además son el ámbito jurídico que delimita el marco fiscalizador de la propia institución. Digamos, nosotros cuando fiscalizamos lo hacemos fiscalizando, los dictámenes son importantes no solamente porque orientan, interpretan y llenan vacíos eventualmente legales, sino que también porque determinan el actuar fiscalizador de la propia institución de la Dirección del Trabajo. Y por tanto, en ese sentido, parece ser importante, ¿cierto?, que el esfuerzo de la moción es por consagrar un permiso que asegure un descanso suficiente de las labores bomberiles a los voluntarios antes del reintegro al trabajo, ¿no? Por eso se establece en la moción a propósito que el retorno al trabajo se podrá realizar al día subsiguiente, y parece ser importante explorar a lo mejor una fórmula, sobre todo considerando, y en esto algo conversábamos afuera, que efectivamente hay situaciones en donde hoy día se atiende emergencias en otras regiones y eso implica ciertos traslados que requieren un tiempo de retorno mayor, y por tanto pudiera buscarse una fórmula para dar esa debida garantía y el debido descanso, que es lo que está detrás de estas normas finalmente, garantizando de esa forma la protección de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los cuerpos de bomberos. Lo que sí hay una observación respecto a la inclusión sobre los establecimientos educacionales, básicamente por
una ubicación geográfica en términos del ordenamiento jurídico, parece ser no el mejor lugar, técnicamente hablando, el Código del Trabajo para regular una sanción a los establecimientos educacionales, dado que en el ámbito de la fiscalización del cumplimiento de esta normativa la Dirección del Trabajo eventualmente no tendría facultades sancionadoras para sancionar a establecimientos educacionales, dado que no existe una relación laboral entre los trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Bomberos y estos establecimientos educacionales. Se habla más bien de la situación de los estudiantes, ¿no? Quizás esta norma podría ubicarse en otro ordenamiento jurídico más adecuado, en donde algún organismo del Estado tenga competencia para poder abordar eventualmente la fiscalización de esta normativa. Y una última apreciación es que evidentemente la multa nosotros la entendemos que es un incentivo para el cumplimiento. Sin embargo, como a esta norma se le aplica el régimen general del artículo 506, eventualmente se podría estar reduciendo la multa para algunos casos, ¿no? Y no más bien estableciendo el incentivo correcto, dado que en el artículo 506, tratándose de las grandes empresas, la multa pudiera ser triplemente más alta que lo que establece esta normativa, y por tanto ahí habría que ver el ajuste para que el incentivo sea adecuado en el caso de que se legislara esta norma y por tanto se obtuviera el cumplimiento efectivo en el marco protector que se pretende dar. Con esto, estimado presidente, la verdad es que, insisto, hay una opinión favorable del Ejecutivo en torno a esta propuesta. La entendemos no solamente como un perfeccionamiento a la garantía que se establece en el artículo 66.4, sino que también como un reconocimiento, insisto, a la labor de nuestros bomberos y nuestras bomberas en nuestro país. Eso, muchas gracias y quedamos atentos a las consultas y dudas eventualmente. Muchas gracias, director. Se ofrece la palabra. Diputado Rackberg, después el diputado Venegas. Sí, consulta. ¿Cómo se interpreta la normativa respecto de los acuartelamientos voluntarios? Porque normalmente tienen carácter de voluntario. Y lo otro, ¿qué pasa con aquellos personas, ¿no es cierto?, bomberos que cumplen una función esencial que depende, digamos, del funcionamiento del resto de la empresa? Por ejemplo, no sé, porque desarrolla una función agrícola y maneja la cosechera, digamos, y si no funciona la cosechera no funciona nada más, por ponerle un caso, o una máquina, digamos, que hace el resto. Entonces, ¿qué pasa con en esos casos, digamos? Diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Saludar al director del trabajo, a quienes lo acompañan y por supuesto al presidente. Yo creo que esta es una muy buena iniciativa. De hecho, quedó de manifiesto la necesidad, la urgencia de la situación a propósito de los siniestros que se vieron este año y que lamentablemente yo creo y soy un convencido que en el futuro cada vez se van a ir acentuando producto de la situación climática. Solo me cabe una duda, y esa duda es para ver cómo podemos ir solucionándolo, porque esto me parece una medida extraordinaria. Hay muchos empleadores que seguramente no van a querer contratar bomberos o bomberas. Entonces, por el hecho de que va a traer un costo asociado al hecho de que va a ausentarse en términos laborales por algún tiempo. ¿Se piensa, hay alguna alternativa que tienda a subsanar este tema? Por ejemplo, lo conversaba no yo, sino que lo conversamos, algún tipo de premio que se le pudiera otorgar al empleador, alguna exención tributaria, algún reconocimiento de esa naturaleza que haga efectivamente interesante al empleador o a la empleadora el hecho de contratar bomberos. ¿Se piensa algo en ese sentido? ¿O se podría pensar algo en ese sentido? Sí, dos cosas antes de darle la palabra al director. Una es que nosotros presentamos un proyecto que se dio cuenta ahora al inicio de la sesión, que va en el mismo sentido, un sentido, digamos, complementario. Y lo otro, efectivamente, es que se ha discutido la idea de reemplazar este apercibimiento, digamos, por un incentivo, que fuera en la línea, digamos, de lo que plantea el diputado Venegas, más bien un premio, digamos, al empresario que contrata, tal como ocurre en otros casos, entiendo, de personas con discapacidad, se ha establecido. Pero eso requiere del patrocinio del Ejecutivo. Y hasta ahora no hemos logrado poder ni siquiera conversarlo específicamente. Estimado director, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero haciéndome cargo de las preguntas más específicas sobre los acuartelamientos y las labores esenciales. Lo primero, claro, el dictamen del año 2020, que fue el que de alguna manera interpreta la situación de los acuartelamientos,
no hace un distingo en la materia. Y en ese sentido, evidentemente que tanto acuartelamientos voluntarios o como dispuestos por la autoridad competente quedarían cubiertos, digamos, en la situación de la emergencia que aborda el artículo 66, cuater. No hemos tenido una solicitud de aclaración en la materia. Evidentemente, si es que existe esa solicitud, tendremos que aclarar si es que existe el distingo. Esta es la doctrina institucional que hoy día tiene vigente el servicio. Sobre las labores esenciales, claro, la norma del artículo 66 cuater, por su ubicación, está establecido en el libro primero, que habla precisamente de la regulación del contrato de trabajo y particularmente de los feriados y permisos. Es una norma especialísima que no se encuentra, digamos, en un título más general en donde uno pudiera compatibilizar, ¿cierto?, otras facultades reguladas en el propio Código del Trabajo que tiene el empleador tratándose de actividades esenciales que exijan, por ejemplo, continuidad. Me recuerdo en este momento el artículo 38, por ejemplo, en donde se establecen categorías de trabajadores y trabajadoras que tienen que continuar su servicio producto de actividades esenciales que cumplen para el mantenimiento de la maquinaria, ¿no?, el no deterioro de ciertas actividades. En este caso es una norma especialísima que no tiene un límite. No hemos tenido la situación de interpretar qué primaría en ese caso, ¿no?, si efectivamente estas normas eventualmente que radican en la facultad de legítima y constitucional del empleador de organizar y administrar su empresa por las normas que están establecidas en el Código del Trabajo, o en este caso el derecho y la facultad que tiene ese trabajador y trabajadora para ir a atender esta situación. Yo tiendo a pensar, insisto, aquí no hay doctrina institucional, que tratándose de una norma especialísima rige por el principio de especialidad de las normas esta norma y por tanto no cabe más bien una limitación vinculada a la esencialidad de ese trabajador o trabajadora que eventualmente desarrolle una actividad en la empresa, que entendiéndose que puede generalmente o podría eventualmente generar un perjuicio para la empresa si se paraliza esa función, el empleador, en mi impresión, tendría que recurrir a otras facultades que pudiera tener, por ejemplo, destinar a un trabajador o trabajadora a atender esa función, eventualmente en el ejercicio de otras atribuciones. Artículo 12, por ejemplo, el ius variandi que se establece en el Código del Trabajo, o otras facultades que a lo mejor estén contenidas en el reglamento interno. Creo que el empleador ahí tiene algunas posibilidades para abordar esa situación que eventual y excepcionalmente se podría producir. Respecto a los incentivos eventualmente que se establezcan, yo quiero ser muy franco, estimado presidente, la verdad es que esta es una de las materias que creo que existe mucho consenso, ¿no?, transversal en general, la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el cuerpo de bomberos. La ministra me pidió dar una opinión más bien sobre la idea de legislar en general, que entendemos se está partiendo el día de hoy. Esto ya implicaría un compromiso que tiene Rivete de impacto presupuestario. No me gustaría a mí, como director del trabajo, comprometer esa situación. Sin embargo, quedo muy comprometido a transmitirle, obviamente, a la ministra, al subsecretario, en el marco de esta intención que ha expresado el Ejecutivo de buscar avanzar en esta legislación, ver cómo se puede incorporar un incentivo que no sea simplemente sancionatorio, sino que también involucre esta situación que es muy comprensible, ¿no?, que finalmente nadie quiere que no se terminen contratando a trabajadores bomberos, sino que más bien se incentive su contratación y se les dé un alto valor a la labor que ellos desempeñan. Así que yo con ese compromiso me voy, presidente, para ver cómo se pudiera abordar. Le agradecemos, director. ¿Alguna otra consulta, diputado Arroyo? Oyarzo, perdón. Por su intermedio, presidente, agradecer la presencia de la Dirección del Trabajo, del director del Trabajo, de Bombero, y básicamente como uno de los autores del proyecto, la idea acá es una invitación al Ejecutivo a plantear a la brevedad alguna indicación sustitutiva, si es que lo tienen a bien, y invitar al Ejecutivo también a patrocinar este proyecto, dándole alguna urgencia, y perfeccionar algunos términos desde la técnica legislativa para que este proyecto salga lo antes posible y poder fortalecer el artículo 66 cuarter, que al final beneficia a nuestros bomberos en esa noble labor que realizan y que Chile en realidad le agradece, porque estas tragedias lamentablemente van a seguir ocurriendo y tenemos que proteger
a nuestros bomberos en el Código del Trabajo y la idea es fortalecer esto. Así que le agradezco que esté acá y le hago esas peticiones, presidente, y por el proyecto que presentamos también, que viene a complementar, sería importante refundirlo y darle quizá un despacho, un fácil despacho al proyecto para sacarlo lo antes posible. Yo creo que es necesario proteger a nuestros bomberos en el Código Laboral, como ya está estipulado, pero fortaleciéndolo con estas medidas. Muchas gracias. Muy bien. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Saludar también al director del trabajo y a las personas que lo acompañan. Mi duda radica respecto a la casuística. Hay casos, los últimos incendios de bomberos que fueron despedidos. Quería saber si dentro de la labor de fiscalización habían tenido conocimiento de aquello y por qué causales habría sido. A lo mejor puede ser por esto de que la labor es esencial, tal vez no el 19, tal vez no el 163, podría ser el 164 u otra causal de esas características. Me gustaría saber si tiene conocimiento de aquello. Muchas gracias, presidente. Director. Sí, nosotros hemos tomado conocimiento de 4 casos, 3 fueron por despido. Podemos hacerlo llegar a la comisión todos los antecedentes, las causales específicas de estos 3 casos que están siendo abordados por la vía institucional de los reclamos, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos competencia. Ustedes saben que una vez que se produce el despido, nosotros tenemos competencia para abordar los reclamos en las audiencias de conciliación y eventualmente adoptar las medidas que correspondan en el evento de constatarse incumplimientos. Sin embargo, por ejemplo, si es que se estima que ese despido fue vulneratorio de derechos fundamentales o procede alguna otra petición por parte de los trabajadores y trabajadoras, ya esa competencia se traslada, producto de nuestro ordenamiento jurídico lo establece así, a los tribunales de justicia en lo laboral. Tenemos una denuncia adicional que es por jus variandi, precisamente por el trabajador señala, digamos, que producto de represalias, producto de haber atendido estas labores, se le cambió de funciones a una función menor, y eso es algo que está en proceso ahora de fiscalización e investigación porque se está abordando también como una vulneración a los derechos fundamentales. Allí está vigente la relación laboral, así que estamos abordando también ese caso y nosotros nos comprometemos, presidente, por su intermedio, a hacerle llegar esa información a la comisión, evidentemente resguardando la privacidad de los datos de los involucrados. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Presidente, yo voy a diferir respecto de la celeridad que le pudiéramos dar a la tramitación de este proyecto del diputado Arroyo. Presidente, la verdad es que el objetivo del proyecto en términos generales yo lo encuentro muy noble. O sea, el objetivo es, en definitiva, ayudar o dar certeza a los voluntarios respecto de sus trabajos. Pero, al escuchar el debate, esto se podría transformar en un desincentivo. O sea, el objetivo es ayudar a mejorarle las condiciones laborales y todo el tema, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que se ha venido planteando, pudiera ser un tremendo problema para contratar el día de mañana a bomberos. Entonces, yo sugeriría, y aquí está mi diferencia con el diputado Arroyo, tomémonos el tiempo que sea necesario para ver y explorar la posibilidad que el Ejecutivo pueda patrocinar una indicación en el sentido de que se generen incentivos para contratar bomberos. Y yo creo que ahí el proyecto quedaría lejos mejor de cómo está planteado. Entonces yo sugeriría, presidente, que nos tomemos el tiempo que sea necesario para tener un pronunciamiento oficial del Ejecutivo respecto a este planteamiento. Solo eso, si lo tiene a bien, presidente. Lo vamos a pensar. No, yo creo que el diputado Oyarzo lo planteó en el mismo sentido, ¿eh? Él acaba de decir de que y hace un llamado al Ejecutivo a que patrocine este proyecto o alguna fórmula, digamos, que nos permita cumplir con el objetivo que está planteado. Pero es que y yo creo que aprovechando la voluntad del director, que nos ha planteado que van a estudiar con la ministra y las autoridades que correspondan, podríamos tener una reunión con ellos
en algún minuto, quizás en la próxima sesión, invitarlo, también a alguien del Ministerio de Hacienda, para que nos hagan un planteamiento al respecto. ¿Les parece? Así se acuerda entonces. Le vamos a dar la palabra ahora a Hacienda y Trabajo. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Junta Nacional. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, presidente. Saludos cordiales a cada una de las diputadas y diputados que hoy día están en esta comisión tan importante para nosotros. Agradecer, primero que nada, la oportunidad que nos dan para poder proteger a nuestros bomberos respecto a sus fuentes laborales. Pero también, como indicaban algunos diputados, nos preocupa el hecho de que ya se está escuchando el ambiente de que mejor no contratar a un bombero. Entonces, de esa forma, nosotros como Junta también estamos preocupados y queremos dar algunas directrices, más que directrices, algunas ideas respecto a las instancias de emergencia que se presentan en estos momentos, no solamente solo incendios forestales que se presentaron, se acaban de presentar, ¿no es cierto?, en Ñuble, Biobío y Araucanía, o como fue en el caso del 2017, ¿no es cierto?, en Maule, O'Higgins, hasta Biobío. Cada día Bomberos tiene más especialidades, no solamente incendios forestales, que han sido, ¿no es cierto?, lo que ha causado alarma pública en dos ocasiones, 2017 y 2023. Por ejemplo, cuando hay terremotos, ¿no es cierto?, hoy día estuvimos a punto 1 a todo esto, bastante cercano, fue bastante fuerte. Cuando hay terremotos en el extranjero, el presidente de la República tiene la opción de poder convocar al USAR-Watch, que es un grupo de especialistas para el rescate o búsqueda de víctimas, ¿no es cierto?, en grandes catástrofes, como fue el caso de Turquía hace poco, que estuvimos a punto de salir y no salimos exclusivamente porque estábamos en la mega emergencia del sur de Chile, si no, no hubieran convocado y hubiéramos tenido que ir. Y en esos casos, director, también son un grupo de hombres especialistas que tienen que ausentarse lo que dura la jornada, que generalmente son jornadas de 7 días. ¿Ya? Entonces, ese es un caso. Cuando hay grandes inundaciones, como fue el caso de Diego Almagro hace algunos años atrás, 2017, 2016, también, ¿no es cierto?, se tuvo que convocar bomberos de otras regiones porque, como fue tan grande, no da el ancho de banda como para que los bomberos de la zona pudiesen trabajarlo. Entonces, dentro de esto, y para una moción de orden, porque tampoco nosotros queremos, y puntualmente yo como presidente, que este tema se dé a un abuso, de que el bombero, ¿no es cierto?, salga a cualquier emergencia, un pastizal, sin menor peligro, para poder, ¿no es cierto?, capear sus obligaciones laborales. Entonces, dentro de la normativa que nosotros tenemos con Bomberos de Chile, está el Sistema Nacional de Operaciones, que es el que convoca o autoriza, en base a la autorización del presidente nacional, a que salgan de una región a otra. Entonces, lo que hablamos con el director, de que era bastante bueno, que cuando se den ese tipo de cosas, se presenta al empleador, ¿no es cierto?, el certificado del Sistema Nacional de Operaciones firmado, ¿no es cierto?, por el punto focal nacional, para que él sepa de que efectivamente se tuvo que ausentar de su región a otra 7 días y que finalmente llegó el día 9 a trabajar porque el día 8 tuvo que descansar, si es que la ley se aplica. Entonces, nuestra idea, a través de Fernando Rezo, nuestro abogado, es poder socializar con la Dirección del Trabajo para poder perfeccionar este tema, que justamente lo tenemos como punto 1, el 2 y el 3, el director lo tocó bastante bien, es decir, estamos plenamente cuadrados, pero queremos entregar el aporte, estimado presidente, de que nosotros tengamos un estamento, de que el empleador le indique que efectivamente es verdad, sin dudar de mis bomberos, sin duda, pero en algunos casos se han dado también de abuso y eso es lo que no quiero que todos los bomberos en Chile, que somos 55.569, por algunos, ¿no es cierto?, tengamos que tener problemas. Es importante de que los empleadores tengan claro de que el bombero cuando se va a ausentar de sus funciones porque son grandes emergencias y porque nosotros son emergencias que tal vez sean en otras regiones o fuera del país también. Muchas gracias, presidente. Me gustaría pedirle su opinión, director, respecto de este tema, de si existe, digamos, en la legislación alguna experiencia como esa, de que sea un tercero el que autorice este permiso, si lo ha visto o existe, digamos. Yo solamente, o sea, estuvimos, presidente, conversando con el presidente de la Junta Nacional y efectivamente la misma norma hoy día del artículo 66 cuáter establece que el empleador puede solicitar, ¿cierto?, a la comandancia de bomberos la acreditación de tal circunstancia. Por tanto, vendría a ser una especie de reforzamiento de la verificación de que efectivamente el desempeño se realizó en el marco de las labores de atención, en este caso de una emergencia que tuvo una connotación mayor. No vemos mayor dificultad, habría que ver bien las especificaciones técnicas que requiriera aquello, para no entorpecer también la acreditación que tiene que hacer el trabajador o la trabajadora en ese caso. Muy bien, gracias. Primero está el diputado Ratmer y después la diputada Riquelme. Gracias, presidente.
lo que hemos indicado acá dice relación con el Código del Trabajo. Eso aplica, ¿no es cierto?, a todos los funcionarios o a las personas que desempeñan una labor en la parte privada, y algunos funcionarios públicos que también están contratados por el Código del Trabajo, tengo entendido. ¿Eso aplica a todos los funcionarios? Me imagino yo un profesor que está haciendo clase, está tomando una prueba, una persona que está en el hospital y tiene que salir una emergencia importante. ¿También está autorizado este tipo de cosas o solamente rige para algunas puntualidades? En relación a lo mismo que comenta mi colega, también me gustaría, presidente, que pudiésemos citar a alguien de Contraloría, porque estamos hablando, por un lado, de funcionarios en el ámbito privado, Código del Trabajo, pero también estamos hablando de funcionarios públicos, funcionarios municipales. Entonces sería interesante también conocer la Inspección de Trabajo y la Dirección del Trabajo se remite al ámbito privado. Por tanto, sería muy interesante que pudiésemos conocer la mirada de Contraloría en ese sentido. No sé cómo buscar la persona más idónea ahí, nuestra experta secretaria abogada podría ilustrarnos qué persona de Contraloría podríamos solicitar. Muy bien, ¿les parece entonces que agreguemos a los invitados de la próxima sesión a algún funcionario de la Contraloría? O al Contralor, al que él determine, digamos. Exactamente. Director, a la primera pregunta. Sí, yo creo es una pregunta bien interesante porque durante los últimos años el Código del Trabajo, que estaba pensado más bien para la composición, la regulación de trabajadores y trabajadoras regidos por el Código, ha ido incorporando algunas normas que efectivamente vinculan a otras categorías contractuales. Este es un ejemplo de aquello, ¿no?, en donde se establece un permiso, pero no solamente para los trabajadores y trabajadoras regidos por el Código, sino que también regidos por el Estatuto Municipal y el Estatuto Administrativo, que rige a la administración del Estado. Y en ese caso, ¿cuáles son los efectos de esto, ¿no? Que no es solamente un problema geográfico, es el tema que la Dirección del Trabajo tiene facultades fiscalizadoras en el ámbito de la relación laboral del sector privado. Sin embargo, como bien decía la diputada, hay espacios de competencia en donde la Contraloría nos ha dicho esto nos corresponde a nosotros. Nos va a pasar ahora, por ejemplo, con la ley de 14 días de descanso compensatorio para el sector privado, en donde se estableció que el derecho no solamente le corresponde a los trabajadores y trabajadoras regidos por el Código, sino que también bajo la modalidad de honorarios. Pero es una norma que está dentro de la normativa laboral. Entonces, efectivamente, yo creo que lo más pertinente, como decía usted, presidente, es citar, y como decía la diputada, es citar al Contralor para ver cómo esto ha funcionado en algo, me decía el presidente, ¿no?, en las municipalidades y en otros organismos del Estado, en donde nosotros no tenemos competencia para poder. El derecho se consagra para estas tres categorías de trabajadores: trabajadores regidos por el Código, por el Estatuto Administrativo y por el Estatuto Municipal, que son todos los funcionarios y funcionarias municipales. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más, director? Perdón, presidente. ¿Otro tema puede ser tratado? Terminemos este y ahí en varios quizás, si tenemos el acuerdo de las y los diputados. Ok. ¿Alguna otra observación, comentario? Si les parece, entonces vamos a iniciar estas gestiones. Recuerden ustedes que en la cuenta también la secretaria anunció el ingreso de otro proyecto que yo sé es muy importante para bomberos, que tiene que ver con el tema del seguro. Entonces, si a ustedes les parece, iniciamos su tramitación en paralelo a la próxima sesión. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo para eso entonces? En segundo lugar de la tabla, entonces. Presidente, le doy la palabra. Invitados para esa sesión a la Comisión del Mercado Financiero. ¿Y a alguien más? Al presidente de la Junta y alguna aseguradora, algún organismo gremial. Ah, sí. Claro. Ya lo invitamos después, entonces. Me gustaría tener una opinión a mí de algún gremio de las compañías de seguro para que nos dijeran cómo ven ellos también el tema. Sí, señor.
el tema con que se ha tratado y han sido invitados cuando ha habido aumento de las prestaciones y los beneficios a las compañías de seguro, dado que ellos son los que financian esta ley. Esta es una ley bien particular que no entrega medios, el Estado no pone recursos para financiar ni las pensiones ni todas las prestaciones médicas de los bomberos accidentados en acto de servicio o de los fallecidos en acto de servicio. Okay. Por lo tanto, la Asociación de Aseguradores ha participado cuando ha habido modificaciones que implican un cambio o un aumento de los recursos. Y los cambios que vienen a estar orientados fundamentalmente a la parte de la aplicación práctica de la norma. Sí. Lo vamos a discutir en la próxima sesión entonces, ¿les parece? ¿Alguien había levantado la mano o pedido la palabra? Director. Quedamos liberados, presidente. Por favor, muchas gracias por al Senado seguir la discusión de la reducción de la jornada laboral, que bueno, si se aprueba, esperamos que se apruebe. Eso es. Vendría en tercer trámite, parece, a la Cámara de Origen. Sí es. Muchas gracias, muchas presidente, gracias a ustedes por el compromiso de hablar con la que nos han prestado los diputados y las diputadas. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Presidente, ¿usted quería decirnos algo? Presidente, yo en realidad, a nombre de Bomberos de Chile, quiero darle agradecimiento porque entiendo que la comisión nosotros puede variar de aquí a un tiempo. Agradecimiento a todos los integrantes de esta comisión que han hecho un muy buen trabajo. A mí particularmente me corresponde darle agradecimiento a usted y yo quiero hacer una invitación hoy día, presidente. Nosotros un tiempo atrás hicimos una invitación a otro estamento, ¿no es cierto?, para que conocieran las instalaciones que tenemos en nuestro campus central de la Academia Nacional de Bomberos, que el fin de semana tuvimos la oportunidad de poder inaugurar el año académico que está en Talagante. Y nos gustaría mucho, presidente, poder invitar a cada uno de los integrantes, a las funcionarias que nos han apoyado, ¿no es cierto?, para que conozcan esas instalaciones, conozcan la realidad de cómo los bomberos nos capacitamos. Le invitamos a un desayuno, a un almuerzo cordialmente, para que usted, ¿no es cierto, presidente, así lo toma bien esta comisión, podamos, ¿no es cierto?, mostrarles nuestras instalaciones, donde está invertida la plata de los bomberos de Chile, agradecidos por el trabajo que se está haciendo en este tema de las creencias bancarias, que toda esta plata se invierte en seguridad, en capacitación, y por eso mismo que queremos que conozcan unas tremendas instalaciones que tenemos en Talagante. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias por la invitación y la vamos a considerar, desde luego. ¿Ah? Sí, señor. Solo como sugerencia para el presidente que viene, porque la decisión no la va a tomar usted, ¿cierto? Depende, presidente, depende de diputado. Presidente, ¿Cuál es su inquietud? No, la inquietud es la siguiente. Tomar la decisión del día y hora pensando en los diputados que somos de región, ¿ya? Porque normalmente ocurre que los de la región metropolitana son los que están en todas y nosotros no podemos. Sí, por eso entonces, mi sugerencia, Oyarzo no va a ir. Como sugerencia, presidente, si pudiera ser un día lunes, durante la mañana, ¿ya?, para poder estar a las 5 de la tarde acá. Tiene que ser con acuerdo de comité, sí. Pero lo podemos hacer, lo podemos pedir. Para finalizar, quiero decirles que ayer en la comisión, hoy día en la comisión de Hacienda, se aprobó por la unanimidad de los asistentes el proyecto de creencia. Así es que ya pasó los dos trámites aquí en la Cámara y lo vamos a ver a vuelta de la distrital en la sala. Así que yo espero que el lunes próximo, el subsiguiente, podamos encontrarnos en la sala de la Cámara para ese minuto histórico. ¿Les parece? Y unanimidad, absolutamente. Presidente. ¿No es cierto? Una gran cantidad de bomberos para que sea... Muy bien, para que sea bonito aquí. Para que sea bonito. ¿Alguien... ¿El diputado Araya o el diputado...? Sí, presidente. No, lo primero, junto con celebrar el que haya avanzado la tramitación de este proyecto para las creencias bancarias para bomberos, tal vez en una próxima oportunidad el presidente nacional pudiese contarnos a todos más o menos cuáles son los criterios de distribución de recursos, cómo hay alguna preocupación de cuáles son los criterios con los cuales la Junta Nacional determina la entrega de recursos a uno u otro cuerpo bombero. O sea, creo que hay una oportunidad para que esta comisión pueda tener conocimiento de eso y claridad de cómo se destinan estos buenos recursos que van a necesitar bomberos y que la Junta Nacional, sin lugar a dudas, lo distribuirá de la forma más adecuada posible. Muy bien. ¿Le damos la palabra, presidente?
Bueno, muchas gracias, diputado Araya, porque efectivamente este es un tema súper importante de poder analizar. Hay algunos cuerpos bomberos de la región metropolitana que mandaban unas cartas con la molestia, pero faltaba información. ¿Cuál es la moción de este presidente que va a ser tratado en el director el día sábado y sin duda va a tener el apoyo? Primero que nada, de que cuando tengamos los dineros, ¿no es cierto?, sea consensuado a nivel nacional con la votación de todos los superintendentes, qué hacemos con los dineros o de qué forma los traspasamos. Si es que dividimos en 314, si es que hay con una fórmula, el polinomio que actualmente tenemos para la distribución de las platas de inversión y operaciones, eso va a ser tratado a través de las vicepresidencias zonales, hay 4 en Chile, y por ejemplo, vicepresidencia zona norte, Arica, Tarapacá, Coquimbo, con sus respectivos superintendentes, donde usted, estimado presidente, ¿no es cierto?, con sus respectivos presidentes, que son 3, de Coquimbo, de Antofagasta, de Tarapacá y de Arica, 4, sus superintendentes y ellos tendrán la moción de conversar, de opinar y de dar una moción. Ya, la región zona norte propone que la distribución de plata sea dividida en 314. Después la zona centro, que está Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, también sus superintendentes, sus presidentes regionales y sus vicepresidentes zonal, más el presidente en todas las reuniones, decidirán, no, nosotros queremos que sea aplicable la trata del polinomio que actualmente está. Entonces, cuando estén las posiciones de las 4 vicepresidencias nacionales, van a llevarse a la Asamblea Nacional, porque por reglamento nosotros no podríamos permitir responsablemente de que cada superintendente votara, es decir, va a votar indirectamente, pero la forma oficial reglamentaria es a través de la Asamblea Nacional, que en la Asamblea Nacional están los presidentes regionales más el primer vicepresidente. Entonces, la idea después de estas reuniones, ¿no es cierto?, zonales, es llevar y darle el mandato a cada uno de los presidentes regionales con sus primeros vicepresidentes para que voten la moción. Eso es lo primero, para que se aplique democracia en cómo vamos a distribuir las plata, de qué forma. Y la segunda, una muy buena idea del diputado Araya, que me gustó mucho, que hoy día lo consensuamos, es que esta comisión, presidente, sea la que fiscalice, o a lo que usted indique, ¿no es cierto?, pero que queremos que la comisión bomberos fiscalice una vez al año que la distribución de dineros ha sido en base a lo que se acordó en estas reuniones de vicepresidencia. Es decir, demostrar nosotros que las platas, nosotros como Junta no las queremos, sino que se distribuyan en los 314 cuerpos bomberos. Muy bien, lo felicito. Realmente creo que ha dado respuesta a una inquietud que todos habíamos recibido ya de parte de nuestros propios, de nuestros bomberos. Así que creo que ha quedado suficientemente claro. Mandé un documento oficial el día sábado, presidente. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Por haberse entonces cumplido el objeto de esta reunión, la sesión se levanta. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.